Conmigo, Juan Pablo Escobar, Sebastián Marroquín, tú debes tener un problema con eso de tener que usar dos nombres y que los dos sean reconocidos legalmente. Pues buenos días, hombre. La verdad es No que... es ni siquiera un alias. No, pues la verdad es que a mí no me definen mis nombres ni mis apellidos, me definen son mis actos. Claro. Entonces, pues yo trato de que la gente me use cualquier nombre con el que se sienta cómodo conmigo, porque para mí no hay diferencia. Sin lugar a dudas, el gran éxito de la pasada Feria del Libro de Panamá y un libro que está moviendo los simientes de muchos países, no solamente de Colombia, sino también la repercusión que tuvo con Panamá, con los Estados Unidos, con Perú, las confesiones que tú haces en este libro. Y obviamente ese desempolvamiento de la historia a la larga empieza a revivir unos fantasmas que uno pensaba muertos. Bueno, creo que mi compromiso está con la historia de mi país, que por supuesto compromete la historia de mi propio padre y de mi familia, y quise contar la historia como la vivimos, como la sentimos en carne propia y no amañada a versiones oficiales o a intenciones detrás de las historias de mi padre. Sobre él se han escrito muchas cosas, se han dicho miles de cosas, pero muy pocas son ciertas y se ha utilizado su mito, su leyenda, entre comillas, para vender historias que no lo son, que no son tan ciertas como dicen. Por ejemplo, se le ha comparado que tu padre era parangonable hoy día con el Chapo Guzmán. Pues yo creo que son comparaciones que no corresponden por varias razones. Primero, son épocas y contextos culturales y sociales diferentes. Segundo, pues el mundo de las drogas hoy en día es mucho más vasto que el que había en la época de mi padre. Recién hablábamos de que para la época de mi padre no había más de 10 diferentes clases de drogas y hoy hay más de 460 sustancias ilícitas según las Naciones Unidas. Y hay 244 millones de consumidores también según sus propias cifras. Entonces, desde ese lugar, pues el mundo del narcotráfico parece que en vez de ir en disminución, ha ido en un crecimiento exponencial sin precedentes. Hoy, por ejemplo, una de las noticias del día será esa decisión de la Corte Suprema de Justicia de México de declarar legal el consumo de la marihuana para usos recreativos, ya no para usos medicinales, sino para usos recreativos, un poco haciéndose eco de lo que ocurrió en Uruguay. Pues yo creo que el mundo está en la obligación de revisar las políticas antidrogas que nos han venido planteando una guerra fratricida al interior de nuestros pueblos latinoamericanos. Creo que lo único que hemos logrado con la guerra contra las drogas es que se haya incrementado la violencia, la corrupción y la venta de armas. Desde ese lugar, pues creo que es la obligación de todos como sociedad mundial de revisar esas políticas. Yo soy un defensor y un creyente de que es un momento de declararle la paz a las drogas. Eso no quiere decir que las drogas sean buenas, eso quiere decir que tenemos que enfrentar el problema desde una óptica de salud pública y no militar, desde una óptica de la educación, desde la información, desde el amor, desde el Estado, la cultura y el arte. Creo que se pueden hacer cosas mucho más eficaces para enfrentar el problema que salir a combatirlo a punta de ametralladoras, mientras a nuestros hijos nadie los está educando en el colegio respecto de la prevención frente al consumo de drogas o al ingreso en las filas del narcotráfico. ¿Tú crees que un tema de salud pública, la cocaína, la marihuana o la heroína, ya drogas fuertes, pueden tratarse del Estado así como se trata la gente que ya tiene alcoholismo o el que ya se hace muy dependiente del tabaco? Es decir, unas sustancias que los extremos son los que provocan, los excesos son los que provocan. Es que si tú te fijas, en realidad y científicamente está demostrado que hay más muertes por alcohol y tabaco, que son drogas legales, que por la suma de todas las drogas ilegales en el mundo. La Organización Mundial de la Salud habla de 4 millones de muertes por año por drogas y 3.800.000 tristemente se las debemos a dos drogas que son legales, el tabaco y el alcohol. Pues yo no creo que haya que salir a prohibir ni el tabaco ni el alcohol, ya tuvimos experiencias en el mundo y quién va a querer a Lucky Luciano o a Al Capone disparando por ahí para repartir el whisky. Creo que ya no queremos volver a esas épocas y eso es lo que ocurre pues cuando prohibimos. Y no creo que la salida sea el prohibicionismo porque está a la vista que eso es lo que está garantizando la aparición reiterada y permanente de personajes como mi padre, capaces de desafiar nuestras democracias y de corromper gobiernos y de tener una capacidad de penetración en todas las instituciones democráticas sin precedentes. Una de las frases cuando presentamos tu libro acá en Panamá que más me impactó
fue aquella que dices, los problemas de mi padre empezaron cuando se metió en política. Sin duda, es una mezcla muy clara que para mí quiso ingresar en una mafia que le quedó grande. Fíjate, si revisamos la historia reciente de Colombia, no hace mucho tiempo tuvimos a la mitad más uno de nuestro Congreso en la cárcel por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Es decir, esto nos da una radiografía muy exacta, tristemente, de cómo están la política relacionada también con este tipo de actividades y la manera en que se revisen esas políticas que prohibicionistas, pues toda esa corrupción va a tender a desaparecer porque no va a haber quien la patrocine, ¿no? Aquí incluso uno de los temas que más me impactó también en el público cuando presentamos el libro fue que dijiste que políticos como Belisario Betancur, como Virgilio Barco, incluso como Alfonso López Miquelsen fueron patrocinados por dinero del narcotráfico. Sin duda, bueno, campañas enteras fueron financiadas con dinero del cartel de Medellín, pero bueno, pues de esto no se habla en Colombia, eso se ha mantenido en un absoluto silencio, yo lo revelo por primera vez en mi libro, pero pues el establecimiento ha decidido mantener un absoluto silencio, pues que termina siendo un silencio cómplice frente al tema, ¿no? Antes parecía ser que podría llegar a ser un escándalo si se hablaba de la financiación de una campaña de un presidente por parte del narcotráfico, pero como lo digo yo, pues no tiene ninguna relevancia, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, Colombia hoy enfrenta una segunda oportunidad con esta negociación de paz con la FARC empañada por ese salvaje atentado del ELN. Y parece que los colombianos, desde su propio inicio, están condenados a ser un país violento. Pues mira, yo creo que los colombianos tenemos la obligación de conocer nuestra propia historia. Mi padre, por ejemplo, si bien fue uno de los actores violentos más importantes del siglo pasado dentro de Colombia, pues ya él mismo fue alcanzado por la violencia cuando era un niño. Es decir, la violencia estaba en Colombia desde antes que él y estaba después. Es decir, tenemos mucho que aprender al respecto y estamos rezagados en términos de paz si nos comparamos con el resto de países latinoamericanos. En nuestra familia tuvimos la experiencia de hacer una negociación de paz con todos los carteles de la droga de Colombia en las condiciones de desigualdad más absolutas que te puedas imaginar. Sin embargo, hoy que tenemos experiencia y que vivimos y disfrutamos y preservamos y respetamos esa paz, pues estamos más que agradecidos por haberla logrado aún en la mayor desigualdad de condiciones. Termino yo pues por creer que la paz a cualquier precio termina siendo barata. Es decir, para nosotros los colombianos que llevamos más de 50 o 60 años matándonos en una guerra fratricida exclusivamente, porque aquí no hay una lucha contra un enemigo invasor ni contra nadie, somos nosotros mismos el problema. Entonces creo que es momento de revisar, es momento de ceder, es momento de dialogar, es momento de conceder y es momento también de perdonar y de reconciliarnos. En esta instancia que vivimos los colombianos no podemos seguir en esa lógica de heredar los odios, de trasladarlos en generaciones tras generaciones, porque pues así estamos, llevamos unas generaciones tras otras heredando odios y así nos hemos convertido en un país muy violento que tiene hoy todas las posibilidades para superar ese problema, que tiene los medios económicos, tiene los medios militares para preservar la paz y la tranquilidad entre todos nosotros. Hablando de tranquilidad, por ejemplo, uno de los momentos más tensos de tu libro es tu reunión con los Ochoa, todo el grupo. Con los Rodríguez Orejuela. Con los Rodríguez Orejuela, que eran Cartel de Cali, Cartel de Cali y grandes jefes de los Pepes, digamos, perseguidos por Pablo Escobar. Todos este grupo, dentro de ellos hay varios que se reciclaron y quedaron metidos como paramilitares. Pues, a ver, hubo muchos que fueron extraditados por el gobierno de Uribe hacia los Estados Unidos, hicieron una negociación con el gobierno de Colombia y después fueron extraditados en medio de esas negociaciones. Muchos de ellos ya pertenecían, digamos, a otros carteles o el propio cartel de Medellín. Simplemente pues cambiaron de nombre y de amigos, porque pues al principio eran grandes amigos de mi padre. Los peores enemigos que tuvo mi papá estuvieron muy cerca de él. Fueron sus grandes amigos en el principio. ¿Tu tío ya sigue sin haber comunicación ninguna? No hay posibilidad de que charlemos porque ese hombre cada que puede me hace daño. Entonces, pues yo me toca perdonarlo todos los días, porque todos los días me tira piedras, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y ha habido reaparición de alguno de esos caletos importantes de dinero? No, es que de hecho mi padre se gastó el dinero completo que tenía, ya él tenía deudas para el momento en que murió. Pero estás hablando de unas cantidades exorbitantes, incluso para los números de ahora,
que estamos acostumbrados a hablar de miles de millones de dólares. Pues mira que no, a la larga no fue tanto, si es mucho dinero, por supuesto, nosotros estimamos que nos habrán quitado de la totalidad de propiedades que teníamos, tanto el gobierno de aquel entonces de Colombia como los carteles de la droga y otros gobiernos, una cifra creo que superior a los 200 millones de dólares. Bueno, estás aquí en Panamá, ya no solamente para promover tu libro, ahora a las 10:30 en Gran Morrison de Vía España, sino también tienes esta colección. Pues sí, volviste hombre, a tu tiempo de diseñador de... hemos vuelto a esta época. Aquí tenemos una colección donde... Dámela, que es sí, más fácil. Tenemos una colección que se llama Poder, Poder y que lleva mensajes de paz. No hacemos apología del delito, lo que hacemos es contar historias a través de nuestras prendas e invitar a los jóvenes a que no repitan la historia de mi padre. Tenemos frases escritas que los invitan a la reflexión. En este caso, pues le preguntamos a quien la usa si prefiere ser recordado por su nombre o por su alias, como una invitación a que piense que debemos de ser recordados por nuestros nombres, claro, por nuestras buenas acciones y no por ingresar al mundo del crimen. Y con esto pues contribuimos a acciones de bien público en Colombia, una institución de niños con cáncer que no tienen recursos para atender sus problemas de salud, y también nos acercamos a la periferia de la ciudad de Medellín, claro, para ayudar a las escuelas, a los niños que están educándose en condiciones muy, muy extremas, donde tienen la violencia a un pequeño paso. Y lo que hacemos con esto es contribuir para que ellos, garantizarles sus estudios, garantizarles los recursos y permitir que puedan mantenerse alejados de la violencia y aprender de estas historias, ¿no? Ok, Juan Pablo, como siempre, un placer tenerte acá. Muchas gracias. Ya saben, a las 10:30 en Gran Morrison de Vía España. También vamos a estar a las 12 en Sanborns y después sí, a las 4 de la tarde en Gran Morrison del Dorado. Del Dorado, así que una gira importante. Ya saben, a los que quieran pues entender un poco de nuestra historia contemporánea, no solamente de Colombia, sino de Panamá, y cómo esto pues moldeó el futuro de nuestros países. Juan Pablo Escobar.